Buenas, gente de YouTube. Hoy hablaremos sobre la historia política de Colombia, sobre lo que pasó en aquellas fechas importantes y demás cosas. Se harán 30 preguntas con un tiempo de 4 segundos para responderlas. ¿Te las sabrás todas? ¿Tienes conocimientos de aquellas? Pues averigüémoslo. Comencemos. ¿En qué año Colombia fue conquistada por la corona española? Fue en el año 1498. Pregunta número 2. Además de Colombia, ¿quiénes pertenecían al virreinato de la Nueva Granada? Fueron los países Venezuela y Ecuador. Pregunta número 3. ¿En qué año fue creada la segunda institución, el Supremo Consejo de Indias? Fue en el año 1511. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la primera audiencia creada en la Nueva Granada y en qué año? Fue la audiencia de Santa Fe en el año 1549. Pregunta número 5. ¿En qué año se fundó el virreinato de la Nueva Granada? Fue en el año 1717. Pregunta número 6. ¿Quién fundó el virreinato de la Nueva Granada? Fue Antonio Ignacio de la Pedrosa. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el virrey que duró desde 1789 a 1797? Fue José Manuel de Espeleta. Pregunta número 8. ¿Hasta qué siglo la Nueva Granada se consideró colonizada? Fue hasta en el siglo XVI. Pregunta número 9. ¿Quién comandaba las tropas ecuatorianas? Fue Juan José Flores. Pregunta número 10. ¿Cómo se les llamaba a los contradictores de los liberales durante la corte de Cádiz? Se les llamaba conservadores. Pregunta número 11. ¿Quién intentó capturar a San Juan de Pasto? Fue Julio Federico Arboleda Pombo O'Donnell. Pregunta número 12. ¿Quién declaró la sección soberana del Cauca? Fue el general Tomás Cipriano de Mosquera. Pregunta número 13. ¿Quiénes publicaron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849? Fue Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Pregunta número 14. ¿En qué año capturaron a San Juan de Pasto? Fue en el año 1851. Pregunta número 15. ¿En qué fecha fue oficialmente llamada Estados Unidos de Colombia? Fue el 3 de febrero de 1863. Pregunta número 16. ¿Quién fundó el Partido Liberal en Colombia? Fue Ezequiel Rojas. Pregunta número 17. ¿Cuándo fue promulgada la nueva Constitución de la Generación? Fue el 5 de agosto de 1886. Pregunta número 18. ¿En qué fecha fue el Bogotazo? Fue el 9 de abril de 1948. Pregunta número 19. ¿Por qué fue reconocido el Bogotazo?
por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pregunta número 20. ¿Desde qué año Colombia se funda como República Federal? Desde el año 1858. Pregunta número 21. ¿Qué apodo tenía Tomás Cipriano de Mosquera? Tomás Cipriano de Mosquera le decían mascachuchas por una herida que recibió en el maxilar, le generaban ruidos al hablar. Pregunta número 22. ¿Quién tomó el poder derrocando al presidente Laureano Gómez? Fue el general Gustavo Rojas Pinilla. Pregunta número 23. ¿En qué año surgió el Frente Nacional? Fue en el año 1958. Pregunta número 24. ¿Cuáles fueron los años de la dictadura de Rojas Pinilla? Fueron entre los años 1953 a 1957. Pregunta número 25. ¿Qué marca la historia de Colombia en los últimos 70 años? Ha sido marcada por el conflicto armado. Pregunta número 26. ¿En qué siglo el Partido Conservador y el Partido Liberal se institucionaron? En el siglo XIX. Pregunta número 27. ¿En qué año el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron un pacto de Benirton? Fue en el año 1956. Pregunta número 28. ¿En qué año nace el ELN? En el 1965. Pregunta número 29. ¿Qué significa EPL? Ejército Popular de Liberación. Pregunta número 30. ¿Quién comandaba el cartel de Medellín? Fue Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado y hayan aprendido más sobre la historia política de Colombia. Adiós.